Me acosté con mi compañero de piso, perdí el control y me pasé de la raya. Ahora, les contaré desde el principio cómo empezó todo. Siempre pensé que era heterosexual, nunca lo cuestioné, nunca tuve motivos para hacerlo. Pero entonces llegó esa noche, la noche que aún me quedó grabada, la noche en que mi vida se dividió en un antes y un después. Para entonces, Jules llevaba casi un año siendo mi compañero de piso. Nos hicimos amigos enseguida, de esos que surgen de forma natural, sin necesidad de dar explicaciones ni esforzarse demasiado. Llegábamos del trabajo, poníamos una película, abríamos un par de cervezas y simplemente estábamos. Jules era todo lo que yo no era, vibrante, desinhibido, cómodo consigo mismo. No le importaba lo que la gente pensara de él, y lo decía abiertamente, con orgullo. Era parte de su ser, y lo llevaba como una insignia de honor. Admiraba eso de él, incluso lo envidiaba, aunque nunca lo admitiría en voz alta. En cierto modo, era el mejor amigo que había tenido, pero era solo mi amigo, mi novio. Ese viernes por la noche no fue diferente, o eso creía. Habíamos pasado las típicas rondas de vino barato, riéndonos de todo y de nada, hasta que Jules se giró hacia mí con una mirada que no pude identificar. Sus ojos verdes, normalmente tan traviesos, denotaban vulnerabilidad. Hizo girar las últimas gotas de vino en su copa y suspiró. ¿Crees que algún día seré lo suficientemente bueno para tener novio?, preguntó, casi como si hablara consigo mismo. Uno que crea que soy, no sé, lo suficientemente guapo. Me giré para mirarlo, un poco desconcertado. Nunca lo había oído hablar así, dudando de sí mismo. Solía mostrarse seguro de sí mismo, siempre el tipo que les decía a todos que se relajaran, que no se tomaran las cosas tan en serio. Pero ahora, parecía casi inseguro. Sin pensarlo, le respondí: Jules, no seas ridículo. Eres una de las personas más guapas que conozco. ¿Te has visto? Me sorprendes cada día, tío. Las palabras salieron atropelladas, arrastradas y sin el filtro del alcohol, y las decía en serio. El rostro de Jules cambió, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Se acercó un poco más, tanto que pude ver las motas doradas en sus ojos verdes, y extendió la mano, rozando apenas mi brazo con los dedos. Dímelo otra vez, Will. Solo dime lo guapa que crees que soy. Sentí que me subía el calor a la cara, pero no me aparté. Quizás culpaba al vino, o simplemente a su voz, suave pero insistente. O quizás era algo más, algo que había estado ocultando más profundamente de lo que creía. Sea como fuere, no me moví. El espacio entre nosotros se acortaba, lleno de una tensión que no podía identificar. Tiró de mi brazo, acercándome más, y en ese instante, el mundo exterior de su habitación se desvaneció. Mi mente se quedó en blanco al inclinarme, con el corazón latiéndome con tanta fuerza que lo sentía en el pecho. Cuando nuestros labios se encontraron, todo pensamiento coherente se desvaneció, reemplazado por una oleada de sensaciones que no podía procesar. Éramos solo él y yo, y todo se sentía bien. La mañana siguiente llegó como un tren de carga, arrastrando un dolor de cabeza a su paso y dejando mis recuerdos dispersos y confusos. Parpadeé ante la luz del sol que entraba a raudales en la habitación y gemí, con la cabeza palpitante mientras mis ojos se acostumbraban. Me di cuenta de que no estaba en mi propia cama, y no estaba sola. Allí estaba Jules, tumbado a mi lado, con las sábanas enrolladas alrededor de su cintura, su piel bronceada brillando a la luz de la mañana. Un nudo se me retorció en el estómago, los recuerdos de la noche anterior volvieron a inundarme en fragmentos, cómo nos reímos, cómo bajó la voz, cómo me sentí cuando me miró así. Bajé la mirada, notando los leves moretones en mi cuello, y sentí una oleada de pánico. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude dejar que las cosas llegaran tan lejos? Jules abrió los ojos, sorprendiéndome en medio de mi silencioso ataque de nervios. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios mientras me ofrecía una taza de café, cuyo vapor ascendía hacia mí. Buenos días, Will, dijo con voz pausada, como si fuéramos dos personas despertándose después de una noche cualquiera. Pero esto era diferente. Todo era diferente. Tomé el café, con las manos ligeramente temblorosas mientras intentaba mantener la voz firme. Jules, nos. O sea, anoche, nos.
Él asintió, sin apartar la mirada de la mía. Sí, Will. Pasó. Y así, sin más, mi mundo dio un vuelco. Una parte de mí se sentía vulnerable, como si hubiera abierto algo que ni siquiera sabía que existía. Otra parte se sintió aliviada, pero no le encontraba sentido, todavía no. Solo sabía que algo había cambiado y que no había vuelta atrás. No podía quitarme la sensación de haber cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. El resto de esa mañana fue surrealista. Nos movimos uno alrededor del otro en silencio, fingiendo que nada monumental acababa de pasar, aunque el recuerdo de su tacto persistía como una descarga eléctrica bajo mi piel. Jules mantuvo la calma, pero podía sentirlo observándome, evaluando mi reacción, con una mirada penetrante y observadora. Quería decir algo, aclarar las cosas, explicarle o tal vez pedirle que olvidara lo sucedido, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo podía hablar de ello si ni siquiera yo lo entendía? Pasaron los días, y la incomodidad flotaba entre nosotros como humo, espesándose con cada palabra no dicha. Podía sentir la tensión creciendo, un zumbido silencioso en el fondo de nuestras interacciones, como si esperáramos a que una cerilla se encendiera y lo prendiera todo. Sabía que Jules me estaba dando espacio, pero había una mirada en sus ojos, una pregunta tácita que solo esperaba que yo respondiera. Entonces, una noche, por fin rompió el silencio. Estábamos en la cocina, haciendo nuestra rutina habitual, preparando algo rápido después del trabajo. Sentía su mirada cada pocos minutos, como si intentara armarse de valor para decir lo que pensaba. Finalmente, dejó el vaso y se volvió hacia mí con la mirada fija. Will, tenemos que hablarlo. Levanté la vista, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Sobre qué? Era una pregunta tonta, pero me pareció más segura que ir directamente al grano. Jules soltó una risita socarrona. Sobre nosotros. Sobre aquella noche. Sentí un nudo en la garganta, cada instinto me decía que retrocediera, que me riera o que desviara la conversación. Pero ya no podía evitarlo, no con la forma en que me miraba, sus ojos verdes atravesándome, llenos de ternura y ferocidad. Tragué saliva, intentando encontrar las palabras. Jules, yo, no sé qué decir. Todavía estoy intentando entenderlo. Dio un paso más cerca, su expresión se suavizó. Mira, no te pido nada, Will. Solo necesito saber si sientes algo por mí o si fue solo por el alcohol. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Sentía algo por él? Recordé esa noche, cómo se me aceleró el corazón al mirarme, la calidez que me inundó al acercarme. Pero admitirlo fue como lanzarme por un precipicio hacia algo que no podía controlar. Respiré hondo, obligándome a mirarlo a los ojos. Jules, yo, no sé qué siento. Siempre pensé que era heterosexual. Esto, es todo nuevo para mí, asintió lentamente, sin apartar la mirada. Lo entiendo, Will. De verdad. Pero no puedo seguir esperando a que lo descubras. Había un temblor en su voz, una vulnerabilidad que me dolía el pecho. Necesito saber cuál es mi postura, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Si esto fue solo una vez para ti, si no estás tan interesado en mí, necesito saberlo. Porque no puedo seguir haciendo esto, no contigo viviendo aquí, no mientras intento superarlo. Se me encogió el corazón al darme cuenta de lo que me pedía. Me estaba dando una salida, una manera de volver a la normalidad. Pero también me estaba dando una opción, la oportunidad de explorar algo que ni siquiera sabía que era posible. No quiero hacerte daño, Jules, dije en voz baja, sintiendo el peso de mis palabras. Pero no estoy segura de estar lista para esto, para lo que significa. Dio un paso atrás, asintiendo, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Entonces, quizás sea mejor que busque otro sitio donde vivir. Se me encogió el estómago al pensarlo. Jules se iba. El apartamento se sentía como mi hogar gracias a él, a nuestras charlas nocturnas, a nuestras risas compartidas, a nuestras bromas privadas. No podía imaginar que no estuviera allí. Jules, espera, dije, extendiendo la mano instintivamente. No tienes que irte. Solo necesito tiempo. Miró mi mano, apoyada en su brazo, y luego volvió a mirarme con expresión indescifrable.
No puedo quedarme aquí fingiendo que no me duele, Will. No puedo verte actuar como si nada hubiera cambiado cuando todo ha cambiado. Necesito más que eso. Se apartó, con la mirada endurecida, como si por fin hubiera tomado una decisión contra la que llevaba demasiado tiempo luchando. Mañana empezaré a buscar un nuevo lugar. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome allí plantada, sintiéndome como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Mientras escuchaba sus pasos perderse por el pasillo, un extraño vacío me invadió. No podía quitarme la sensación de que acababa de dejar escapar algo excepcional y real, y en el fondo sabía que si no actuaba pronto, perdería a Jules para siempre. Los días se convirtieron en semanas, y la distancia entre nosotros se amplió, como un muro invisible que dividía el apartamento. Jules seguía cerca, pero se retrajo, encerrándose en sí mismo de una forma que no había visto antes. Dejó de esperar a que llegara a casa, dejó de iniciar nuestras charlas nocturnas, y siempre que hablaba, era breve y directo. El ritmo cálido y relajado de nuestra amistad se había desvanecido, reemplazado por un silencio incómodo que me carcomía cada vez que cruzaba la puerta. Una noche, llegué a casa y lo encontré vacío. Su parte del salón, normalmente abarrotada de cuadernos de dibujo y tazas de café, estaba impecable. Me sentí extraña, vacía, como si ya hubiera empezado a borrarse de nuestras vidas. Vi una nota en la nevera, escrita con su letra pulcra y apresurada: salí. No me esperes despierto. Ya. Fue como un puñetazo en el estómago ver esa simple nota. Antes me lo contaba todo, pero ahora se me escapaba, poco a poco, y sentía como la pérdida se me calaba en los huesos. Sabía que era culpa mía, sabía que yo lo había empujado a esto al negarme a afrontar lo que había entre nosotros. Pero no podía quitarme de encima el miedo, esa voz persistente en el fondo de mi mente que me preguntaba: ¿y si esto no es lo que eres? Intenté seguir con mi noche, sumergiéndome en series sin sentido y mirando el móvil, pero el silencio era ensordecedor, y cada vez que miraba hacia la puerta, esperando que volviera, me invadía una nueva oleada de culpa. No podía seguir viviendo así. No podía seguir huyendo de lo que tenía delante. Justo cuando estaba a punto de rendirme e irme a la cama, oí girar la llave en la cerradura. Me dio un vuelco el corazón, pero me obligué a mantener la calma, a fingir que no lo había estado esperando toda la noche. Jules entró, con la cara enrojecida por el frío y el pelo ligeramente despeinado. Parecía feliz, más feliz que en semanas. Se me revolvió el estómago al pensar que quizá había encontrado a otra persona, alguien que no necesitaba tiempo para descubrir lo que sentía por él. Hola, dije, intentando sonar despreocupada. Me miró con un destello de sorpresa en los ojos. Hola. Nos quedamos allí en silencio, con el peso de las palabras no pronunciadas llenando el espacio entre nosotros. Quería preguntarle dónde había estado, quería exigirle una explicación de por qué había estado tan distante, pero ya no tenía derecho. Finalmente, suspiró y se pasó una mano por el pelo, su mirada se suavizó al mirarme. Will, creo que es hora de que ambos afrontemos la verdad. Mi corazón latía con fuerza mientras lo miraba fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo, sin apartar la mirada de la mía. Conocí a alguien, Will. Se llama Dean. El nombre me impactó como una bofetada, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Oh, fue todo lo que pude decir, mi voz apenas un susurro. Continuó, con la mirada firme pero llena de algo que parecía tristeza. Es agradable. Me hace sentir bien conmigo mismo y no me hace cuestionar quién soy. Lo necesito ahora mismo. No puedo seguir esperando a que decidas que me quieres. Tragué saliva con fuerza, luchando por mantener la compostura. Los celos estallaron, agudos e inesperados. ¿Y qué? ¿Ya está? ¿Vas a seguir adelante? Jules apretó la mandíbula, sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y dolor. Will, no puedes preguntarme eso. No después de todo. Te di la oportunidad de ser honesto conmigo, de descubrir qué querías, pero no pudiste o no quisiste. Y no puedo seguir postergando mi vida porque tengas miedo. Sus palabras me dolieron, cada una con una claridad brutal. Tenía razón.
Había sido egoísta, aferrándome a él sin darle nada real a cambio, y ahora ya no esperaba más. Pero la idea de perderlo, de verlo con otra persona, me dolía el pecho de una forma que no podía ignorar. Jules, espera, dije, dando un paso adelante, con la desesperación impregnada en mi voz. No quiero que te vayas. No. No sé qué siento, pero sé que no quiero perderte. Me miró, su expresión se suavizó un poco, como si pudiera ver el conflicto que me desgarraba. Will, no puedes tenerlo todo. Merezco a alguien que esté seguro de mí, alguien que no tenga miedo de estar conmigo. Sentí las palabras atascándose en mi garganta, un nudo de arrepentimiento y anhelo que no podía desenredar. Lo sé. Sé que lo sabes. Él asintió, con una sonrisa triste dibujando sus labios. Entonces déjame ir. Déjame intentar ser feliz. Lo observé pasar junto a mí, sintiendo el peso de su decisión sobre mí como una sombra. Tenía razón. No podía seguir reteniéndolo. Pero al cerrar la puerta de su habitación, me di cuenta de que no podía imaginar una vida sin él, y por primera vez, supe lo que tenía que hacer. Simplemente no sabía si tendría el valor para hacerlo. Los días posteriores a nuestra conversación se sintieron vacíos. Jules había empezado a pasar más tiempo con Dean, dejándome sola en nuestro apartamento, atormentada por la ausencia de su risa, su calidez, la comodidad que solíamos compartir. Odiaba lo tranquilo que estaba todo sin él, como su presencia parecía rondar como un fantasma en cada rincón del lugar que habíamos hecho nuestro. Una noche, oí el clic de la puerta al abrirse cerca de la medianoche. Levanté la vista del sofá, sorprendida de ver a Jules entrar tambaleándose, ruborizado y con aspecto más feliz que en semanas. Y justo detrás de él estaba Dean, un hombre alto y corpulento, de rasgos marcados, que rodeaba los hombros de Jules con un brazo. Dean me miró fijamente, evaluándome con una sola mirada fría. No se molestó en presentarse, ni siquiera asintió. En cambio, apretó con más fuerza a Jules, atrayéndolo un poco más hacia sí, casi posesivamente. Sentí que se me apretaba la mandíbula, con los celos latentes bajo la superficie mientras intentaba mantener una expresión neutra. Hola, Will, dijo Jules con una leve sonrisa. Su mirada oscilaba entre Dean y yo, como si percibiera la tensión en el ambiente. Hola, conseguí decir, asintiendo a la fuerza. Mucho gusto, Dean. Dean apenas me miró, murmurando un escueto, sí, tú también. Fue una despedida fría, y me dolió más que las palabras. Me importaba admitirlo. Podía ver cómo me miraba, como si no fuera más que una molestia, un obstáculo en su camino. Y quizá lo era. Quizá él podía ver las cosas que no había podido admitirme. Desaparecieron en la habitación de Jules, dejándome sola en el silencio, con la mente llena de pensamientos que no podía controlar. Odiaba la sensación de saber que alguien más estaba allí, llenando el espacio que antes daba por sentado. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí, el peso de mis propias decisiones me oprimía, me asfixiaba. A la mañana siguiente, encontré a Jules en la cocina, preparando café, con el rostro ligeramente sonrojado pero relajado. Levantó la vista cuando entré, ofreciéndome una sonrisa vacilante. Buenos días, Will, asentí y fui a coger una taza del armario. El silencio entre nosotros era denso, lleno de todo lo que habíamos dejado en el tintero. Quería preguntarle por Dean, quería decirle cuánto me dolía verlo con otra persona, pero no me salían las palabras. Después de unos momentos, Jules rompió el silencio. Mira, sé que esto es raro, y lo siento si te incomoda, lo miré, sorprendida por su honestidad. Es tu vida, Jules. No tienes que disculparte, suspiró, apoyándose en la encimera, con la mirada fija en su taza de café. Sí, pero no quiero que se ponga tensa la situación. Sigues siendo mi amigo, Will. Significas mucho para mí. Tragué saliva con dificultad, el peso de sus palabras me invadió. Tú también significas mucho para mí, Jules. Más de lo que creo haber estado dispuesta a admitir. Sus ojos se encontraron con los míos, un destello de algo, quizás esperanza, cruzó su rostro antes de apartar la mirada. Pero, dudé, con la mente acelerada y el corazón latiéndome con fuerza, no sé si puedo darte lo que quieres. No sé si soy capaz de ser eso para ti.
la tristeza en sus ojos me hirió como un cuchillo. Entonces suéltame, Will. Deja que encuentre a alguien que pueda. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que saliera de la habitación. Tenía razón, no podía retenerlo en la idea de lo que podría ser, no podía seguir reteniéndolo mientras esperaba a que me decidiera. Pero la idea de perderlo para siempre, de verlo seguir adelante con otra persona, me llenó de una desesperación que no podía ignorar. Pasé los siguientes días luchando con mis emociones, intentando comprender lo que sentía. Los celos, la ira, la tristeza, todo se había enredado en un nudo que no podía desenredar. Y cada vez que veía a Jules con Dean, riendo, sonriendo, sentía que el nudo se apretaba y me daba cuenta de que tal vez, solo tal vez, me había equivocado conmigo misma todo este tiempo. Una noche, los oí volver al apartamento. Estaba en mi habitación, con la puerta entreabierta, cuando oí a Dean hablando con Jules en la sala, en voz baja y posesiva. «Sabes que está enamorado de ti, ¿verdad?», preguntó Dean con tono cortante y acusador. «Veo cómo te mira. No quiere admitirlo, pero es obvio, y tú sigues dándole esperanzas, como si esperaras a que cambie de opinión». La voz de Jules era más suave, casi suplicante. «Dean, eso no es justo. Will es mi amigo. Está intentando resolver las cosas, y no voy a abandonarlo solo porque te incomode». Dean soltó una risa amarga. «Quizás ese sea el problema, Jules. Quizás no puedes soltarlo porque una parte de ti quiere que él te desee». Sentí un nudo en el estómago al escucharlo, la vergüenza y la culpa se mezclaban con la tenue chispa de esperanza que las palabras de Dean despertaron en mí. ¿Tenía razón? Le había estado dando falsas esperanzas a Jules, aferrándome a él por miedo a lo que sentiría si lo dejaba ir. Oí a Jules suspirar, con la voz teñida de frustración. «Esto no es justo, Dean. Me importas, pero no puedo borrarlo de mi vida. Ha estado ahí para mí en todo». La conversación terminó y oí a Dean salir hecho una furia, dando un portazo. Jules guardó silencio un momento, y luego lo oí retirarse a su habitación. El silencio volvió a invadir el apartamento. Esa noche, mientras yacía en la cama, mirando al techo, supe que no podía seguir así. No podía seguir viviendo en el limbo, dividida entre el miedo y la añoranza. Ya había hecho esperar demasiado a Jules. Era hora de afrontar la verdad, fuera la que fuese. A la mañana siguiente, supe que no podía seguir escondiéndome. El peso de todo lo no dicho me asfixiaba, y me di cuenta de que no soportaba la idea de dejar ir a Jules sin intentarlo, sin decirle la verdad, aunque fuera confusa y aterradora. Esperé a que el apartamento se vaciara. Jules se había ido hacía un rato, a tomar un café, y sabía que era solo cuestión de tiempo para que volviera. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras repasaba las palabras en mi mente, repasando todo lo que quería decir, cada emoción que había reprimido durante tanto tiempo. Finalmente, la puerta principal se abrió y entró Jules, con aspecto ligeramente sorprendido de verme esperando en la sala. «Will, ¿está todo bien?», preguntó, dejando las llaves, con la mirada cautelosa, como si percibiera el cambio en el ambiente entre nosotros. Respiré hondo, las palabras se me atascaron en la garganta. «Jules, tenemos que hablar», dudó un momento, luego asintió, cruzándose de brazos mientras se apoyaba en la pared. «Está bien, te escucho». Por un momento, no pude hablar, no me atreví a mirarlo. Pero entonces me obligué a mirarlo a los ojos, sintiendo la oleada de emociones que me invadía, abrumadora, imparable. «Me he estado mintiendo», comencé, con la voz apenas un susurro. «He pasado tanto tiempo intentando encajar en esta caja, intentando convencerme de que lo que siento por ti no es real. Pero la verdad es que no puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de sentirme así». La mirada de Jules se suavizó, su expresión pasó de la cautela a algo que parecía esperanza mezclada con incredulidad. «Will, ¿estás diciendo?». Asentí, y las palabras finalmente salieron a raudales, crudas y sinceras. «Digo que no quiero perderte. No me importa lo que signifique para mí, para mi identidad, para todo lo que creía saber. Solo sé que no puedo imaginar mi vida sin ti, y no quiero seguir fingiendo que no siento nada por ti». Me miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y algo que no pude identificar. Lentamente, se acercó un paso más, su mirada escrutándome como si intentara comprobar si hablaba en serio.
Will, ¿estás seguro de que esto no es algo que puedas intentar y luego dejarlo? Necesito saber que vas en serio, que estás listo para dejar ir lo que te ha estado frenando. Sentí el peso de su pregunta sobre mí, y supe que tenía razón. Esto era más que una simple confesión, era un compromiso, un paso hacia algo desconocido. Pero al mirarlo, sentí que algo dentro de mí se movía, el miedo se aflojaba, reemplazado por algo más fuerte. Estoy segura, Jules. No sé a dónde nos llevará esto, y no sé qué significa para todo lo que creía saber, pero sé que quiero estar contigo. Quiero intentarlo. El silencio se extendió entre nosotros, denso y pesado, hasta que finalmente una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Dio otro paso al frente, acortando la distancia entre nosotros, y su mano rozó suavemente la mía. No sabes cuánto tiempo he esperado para oírte decir eso, murmuró, en voz baja y llena de algo que me aceleró el corazón. Pero necesito saber, Will, ¿estás listo para seguir con esto? Porque no volveré a pasar por esto. No permitiré que me mantengan en secreto ni que me traten como algo de lo que te avergüences. Sentí la verdad de sus palabras como un puñetazo, el peso de todo lo que había pasado, todo lo que había esperado. Y supe en ese momento que esto era más que una simple elección, era una promesa. No me avergüenzo, Jules, susurré, con la voz cargada de emoción. Ya no, me sostuvo la mirada, su expresión se suavizó, y luego, lentamente, acortó la distancia entre nosotros, sus manos subiendo hasta acunar mi rostro. Y antes de que me diera cuenta, sus labios estaban sobre los míos, suaves al principio, como si me diera una última oportunidad para apartarme. Pero no me aparté. En cambio, me incliné, dejándome caer en el beso, permitiéndome sentir todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. El mundo parecía desdibujarse a nuestro alrededor, desvaneciéndose en el fondo mientras me perdía en él, en la calidez de su tacto y en el latido constante y tranquilizador de su corazón. Por primera vez, me sentí libre, libre del miedo, de la duda, de todo lo que me había frenado. Cuando finalmente nos separamos, vi las lágrimas brillar en sus ojos y una suave sonrisa curvando sus labios. Nunca pensé que te oiría decir esas palabras, Will, pero me alegro de que lo hicieras. Tomé su mano, apretándola suavemente, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado, todo lo que aún teníamos que afrontar. Pero en ese momento, supe que encontraríamos la manera de que funcionara, de alguna manera. Encontraríamos la manera, pasamos el resto del día juntos, hablando de todo, compartiendo nuestros miedos, nuestras esperanzas, las cosas que habíamos ocultado durante tanto tiempo. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, no sentí que estuviera huyendo de nada. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Los días posteriores a nuestra charla fueron como adentrarme en un mundo nuevo. Por primera vez, no sentí que me estuviera escondiendo. Me sentí abierta, pero también libre. Jules y yo encontramos un ritmo relajado, una nueva cercanía que resultaba aterradora y emocionante a la vez. Pasamos más tiempo juntos que nunca, y me encontré deseando cada risa compartida, cada momento de tranquilidad, cada simple mirada al otro lado de la habitación que tanto significado tenía. Pero no todos se tomaron la noticia tan a la ligera. Dean se enteró de nosotros antes de lo que esperaba. Una noche, al llegar a casa, lo encontré en el apartamento, paseándose de un lado a otro como un loco, con el rostro desencajado por la ira, mientras Jules permanecía a su lado, con los brazos cruzados y una expresión desafiante. ¿Qué demonios, Will?, preguntó Dean, volviéndose hacia mí al entrar. Sabía que intentabas interponerte entre nosotros, pero no pensé que lo lograrías. Sus palabras fueron cortantes, hirientes, pero respiré hondo para tranquilizarme y miré a Jules. Él asintió levemente, como diciendo, no pasa nada. Ya no tienes que esconderte, Dean, empecé, intentando mantener la voz tranquila, nunca quise hacerte daño. Sé que no es fácil, y lamento haberte dado motivos para sentirte amenazado, pero esto, lo que siento por Jules es real. Dean se burló, entrecerrando la mirada mientras nos miraba. ¿En serio? Ni siquiera sabes lo que quieres, Will. Solo estás confundido. ¿Y Jules? Se giró hacia Jules, con la voz endurecida, lo estás permitiendo, dejándolo jugar contigo mientras descubre su lado,
Pude ver a Jules irritarse ante la acusación, con el rostro tenso por la ira, pero se mantuvo firme, con voz firme. No se trata solo de que él averigüe las cosas, Dean. Se trata de los dos, de algo que ambos deseábamos desde hace mucho tiempo. Dean rió con amargura, su mirada se posó en mí, fría e inflexible. Bueno, ustedes dos se merecen el uno al otro. No vengan a llorarme cuando todo se derrumbe. Y dicho esto, salió hecho una furia, dando un portazo. El silencio que siguió fue denso, pero por una vez, no fue agobiante. Fue como si se hubiera quitado un peso de encima, como si se hubiera cerrado un capítulo. Jules se volvió hacia mí, con el rostro suavizado por una mezcla de alivio y tristeza. Siento que hayas tenido que pasar por eso, negué con la cabeza, acercándome a él. No lo soy. Tenía que pasar. No puedo seguir viviendo con miedo, Jules. Ya no quiero esconderme. Sonrió, tomándome de la mano, y nos quedamos allí, en la tranquilidad de nuestro apartamento, una tranquilidad que ahora se sentía pacífica en lugar de solitaria. Las semanas siguientes fueron un proceso de aprendizaje, tanto para mí como para quienes me rodeaban. Mi familia, aunque reticente, aceptó mi relación con Jules al ver lo mucho que significaba para mí. Mis amigos que me conocían se sorprendieron, pero me apoyaron y aprendí a ignorar el juicio de quienes no me entendían. Por primera vez en mi vida, me sentí arraigada en mí misma, como si por fin hubiera encontrado mi lugar. Un año después, en el aniversario del día en que le confesé mis sentimientos a Jules, nos mudamos a nuestro primer piso juntos, un apartamento pequeño, modesto pero lleno de luz y posibilidades. Pintamos las paredes nosotros mismos, discutimos sobre dónde irían los muebles, nos reímos hasta quedarnos sin aliento y nos instalamos en una vida que se sentía como en casa. Y en una tarde tranquila, mientras el sol se ponía y proyectaba un cálido resplandor sobre nuestro nuevo espacio, me encontré de rodillas, sosteniendo un anillo, mirando a los ojos al hombre que cambió mi vida. Jules, pasé tanto tiempo negándome a mí mismo, ocultándome la verdad. Pero tú, estando contigo, me has enseñado lo que significa amar sin miedo. Eres mi mejor amigo, mi compañero, con quien quiero afrontar cada reto. ¿Te casarías conmigo? Los ojos de Jules se llenaron de lágrimas al asentir, y se le escapó una risa temblorosa al agacharse, ayudarme a levantarme y rodearme con sus brazos. Sí, Will. Sí, 1000 veces sí. En ese momento, todo se sintió perfecto, sencillo, correcto. Por fin había encontrado mi hogar, no solo en un lugar, sino en una persona, en un amor que había superado cada miedo, cada duda, cada obstáculo. Y mientras estábamos allí, abrazados, supe que nunca más tendría que esconderme. Habíamos encontrado el camino el uno al otro, y eso era todo lo que importaba.